y que va a ser igual a 1 sobre 1 más f por el seno cuadrado de delta sobre 2. Entonces, la razón entre la cantidad de luz que se transmite y la cantidad de luz que incide está dada por la función de Airy, mientras que, en este caso, la cantidad de luz que se refleja respecto a la que incide es este término por la función de Airy. Y aquí, ¿por qué nos interesa comparar estas cantidades de luz? Bueno, porque de cada lado de estos arreglos nosotros ponemos una lente convergente y esa lente convergente lo que hace es que la luz, estos rayos de luz, si son todos paralelos entre sí y si cumplen con las condiciones de máximo, todos van a converger en un punto P de este lado, si quieren llamarlo así, y de este lado un punto P', que es donde vamos a evaluar la interferencia y el patrón de interferencia de este tipo de interferómetros también es un conjunto de anillos concéntricos. Lo que estoy dibujando serían anillos de luz y entre estos anillos de luz pues hay anillos sin luz. Entonces, a nosotros lo que nos interesa sobre todo es de este lado lo que pasa acá. Para la razón entre cantidad de luz transmitida sobre cantidad de luz incidente. Y este sería el patrón de interferencia. Y un ejemplo de este tipo de interferómetros es el interferómetro Fabry-Perot de barrido. Y se llama de barrido porque para este interferómetro esta D, la separación D es variable. Con esto terminamos el capítulo de interferencia y lo que vamos a ver ahora es la difracción. Este ya es el último capítulo.
difracción no es, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿no se alcanza a ver el verde? A ver, que se está viendo borroso. ¿Los demás ven borroso? Pues Profesora, disculpe, sí es que lo veo un poco borroso y bueno, con el negro no tengo tanto problema, pero con el verde sí me cuesta más verlo. Ok, entonces vamos a usar otro color, a ver con el negro. Gracias. Pues bueno, esta es, lo que vamos a ver es la difracción. Y la difracción es muy similar a la interferencia desde el punto de vista físico, solo que en la difracción interfieren una cantidad muy grande de rayos, mientras que lo que hemos visto de interferencia, aún con los interferómetros de haces múltiples, pues tenemos un número finito de rayos. La difracción es algo que nosotros podemos ver, es algo que ocurre cuando, por ejemplo, yo tengo luz, voy a dibujar la luz, a ver si se ve. ¿No? Puedo suponer que tengo luz que viene en esta dirección. A esta luz le puedo asociar frentes de onda. Y yo puedo colocar un obstáculo. Si nosotros estuviéramos trabajando con partículas, pues las partículas que se encuentren de frente con el obstáculo, pues no van a pasar, pongamos estos rayos, y estos rayos pasarían como si nada. Si trabajáramos con partículas. Sin embargo, estamos trabajando con ondas, y las ondas lo que hacen es que, supongamos que aquí yo tengo un frente de onda que obviamente es bloqueado por esta parte, pero recordemos que por el principio de Huygens, nosotros a todo frente de onda le podemos asociar una sucesión de fuentes puntuales, las cuales a su vez que producen ondas electromagnéticas esféricas. Entonces aquí tendría, a ver si las voy a dibujar en café. Aquí tendría, por ejemplo, esta fuente puntual estaría emitiendo a su vez ondas esféricas, esta también. De manera que yo seguiría viendo aún con esta, en estos bordes, aparecerían a su vez ondas de luz que viajan. Voy a dibujar la dirección en la que se propagan estas ondas. Sí, hay una parte que se propaga así. Pero como son esféricas, las fuentes puntuales emiten luz de manera radial. Entonces tendría luz en esta dirección, tendría luz en esta dirección. Obviamente también tendría luz en las otras direcciones. Pero aquí lo importante es subrayar que yo tendría luz en la dirección, lo que estoy dibujando, tendría ondas secundarias en la dirección donde inicialmente estaba el obstáculo, este obstáculo morado. ¿Okay? Entonces, este obstáculo no obstruye por completo la luz que viene viajando desde la izquierda. Sí bloquea estos rayos, pero todas estas fuentes en los frentes de onda que alcanzan a pasar van a producir luz. Entonces, cuando yo tengo luz, supongamos, tengo luz, voy a suponer que este es el piso,
Voy a suponer que aquí pongo, ¿no?, por ejemplo, una moneda, ¿no? Yo sostengo una moneda y la sombra que proyecta la moneda no es un disco exactamente igual a la moneda que bloquea la luz. Si yo me fijo en la sombra que proyecta, si yo coloco una moneda, la pongo entre mis dedos, la coloco de esta manera, está el sol, lo que yo voy a ver es que aparecen sombras, un patrón de sombras alrededor de esta que sería como la parte más oscura de la sombra, pero yo voy a tener un patrón de sombras alrededor de esta sombra principal. Y dependiendo de la distancia que haya entre el lugar donde estoy evaluando el patrón y la posición del obstáculo, ¿sí?, va a ser el patrón de sombras que aparezca. Vamos a ver también que hay una relación no solo en esta distancia entre el obstáculo y la pantalla, sino que esta distancia también va a estar relacionada con la longitud de onda de la luz que está incidiendo. Dependiendo de... Vamos a poner el sol un poquito más. De hecho, el sol está en infinito, entonces si sostengo que el sol está en infinito, los rayos de luz del sol inciden todos perpendiculares a la pantalla o a la superficie de la Tierra. Entonces va a haber una relación entre la longitud de onda de la luz, la distancia entre el obstáculo y la pantalla y también el tamaño del obstáculo. Y este patrón de sombras es producto de qué? Bueno, de un fenómeno que es el mismo que vimos con la interferencia, que es la superposición de estas ondas secundarias emitidas por cada una de estas fuentes. Estas ondas secundarias que van a interferir con estas ondas secundarias y con las que imitan todas las otras fuentes puntuales que puedo situar en el frente de onda gracias al principio de Huygens. Entonces, este fenómeno es la difracción. Y la difracción, al igual que la interferencia y la polarización, son efectos que sufren cualquier tipo de ondas. Cualquier tipo de ondas van a presentar estos comportamientos. Nosotros en este caso, pues con lo que estamos trabajando son ondas electromagnéticas. Entonces, con las ondas electromagnéticas vamos a ver este tipo de fenómeno. Entonces, tenemos así, voy a escribir, que la difracción es físicamente, la difracción no existe diferencia
entre la difracción y la interferencia. Sin embargo, se suele hablar de interferencia cuando se superponen pocas ondas. Entonces, se ha vuelto común hablar de interferencia cuando se superponen pocas ondas. Y la difracción es cuando se superponen muchas ondas. Como mencioné en este dibujo, lo que vamos a usar cuando hablemos de difracción es el principio de Huygens. Y recuerden, el principio de Huygens dice que sobre todo frente de onda, yo puedo imaginar una serie de fuentes puntuales que a su vez emiten ondas electromagnéticas secundarias esféricas. Entonces, ese es el principio de Huygens. Pero nosotros lo vamos, en este caso, lo tenemos que complementar con el principio de Huygens-Fresnel. Y vamos a enunciar aquí. Principio de Huygens-Fresnel. El principio de Huygens-Fresnel es como el de Huygens, solo que también vale cuando los frentes de onda se encuentran con un obstáculo. Entonces, este principio nos dice, cada punto sin obstrucción de un frente de onda en un instante dado y en un intervalo de tiempo determinado, sirve como fuente de ondas secundarias esféricas con la misma frecuencia que la frecuencia primaria. Misma frecuencia que la onda principal o primaria.
El dibujo que presentamos aquí también se puede representar el comportamiento que se ilustra en este dibujo, también se puede representar de la siguiente manera. En lugar de colocar el obstáculo, como puse aquí este obstáculo morado, o como en este caso puse la moneda, lo que puedo hacer es considerar que el obstáculo es vamos a suponer, una placa de material opaco sobre la cual tenemos un hueco. Entonces vamos a considerar que esta es ahora. Este es ahora el obstáculo. Esta es la apertura por la cual sí puede pasar la luz. En este extremo vamos a tener un punto A, en este extremo vamos a tener un punto B. Yo sé que la luz viene de esta manera, aquí vienen los frentes de onda. ¿Okay? Y sobre estos frentes de onda yo puedo colocar estas fuentes puntuales. Entonces, en este hueco AB, pues tengo una serie de fuentes puntuales y cada una de estas fuentes puntuales está emitiendo ondas electromagnéticas secundarias esféricas, que son, como lo había dibujado antes, por ejemplo, para el punto que está aquí, para el punto A, pues voy a tener este comportamiento. Y para el B tendría, pues aquí tendría así. Y después del obstáculo, yo podría evaluar la interferencia de estas ondas en cualquier punto de este lado del obstáculo. Por ejemplo, podría considerar un punto P. Vamos a suponer que por aquí quiero evaluar la interferencia producida por estas ondas. Solo que aquí hay que considerar lo siguiente. Las ondas que estoy dibujando, esta que estoy dibujando ahorita, corresponde a la que emite el punto A. Y la que estoy dibujando ahorita es la onda que corresponde a el punto B. Pero yo entre A y B tengo un número N, vamos a llamarlo así, un número N de fuentes puntuales que a su vez están produciendo ondas y que esas ondas también se van a superponer a estas que dibujé. Voy a dibujar estas ondas con, a ver, un color. Nada más para ilustrarlas voy a poner, por ejemplo, esta onda, esta fuente puntual, le voy a dibujar ondas naranjas, pero nada más para que ubiquemos a qué corresponden. Entonces aquí tendría estas ondas naranjas que vienen de este punto y estas ondas naranjas van a interferir con las ondas que produce el punto A, con las ondas que produce el punto B y con las ondas que a lo mejor está produciendo este punto más abajo, que
Ahora voy a poner que emite ondas cafés. Entonces, ahora en el punto P voy a evaluar la interferencia de todos los puntos entre el punto A, que tiene una distancia AP, y entre el punto B y el punto P, que están separados una distancia PP. Pero ahora no solo tengo que considerar los rayos que salen de aquí y los que salen de acá, sino los que salen de todas las fuentes puntuales en ese hueco. Si yo hago un acercamiento, o bueno, si yo repito este dibujo, pero sin tantas ondas secundarias, pues voy a tener lo siguiente. Voy a tener el obstáculo, lo voy a dibujar así. ¿Okay? Este va a ser el punto A. Este va a ser el punto B. Esta va a ser la mediatriz del segmento AB. Y si yo quiero evaluar la interferencia, la superposición de todas las ondas en este hueco, en este punto P, voy a considerar lo siguiente. Obviamente, entre A y P, pues hay una distancia que puedo llamarle R, subíndice 1, si quieres, ¿no? Y después, entre la siguiente fuente puntual y el punto P, pues va a haber otra distancia que voy a llamar R, subíndice 2. R1 y R2 van a ser parecidas, pero no iguales. Después tengo otra fuente puntual y la distancia entre esa fuente puntual y el punto P, pues le voy a llamar R subíndice 3 y así me sigo. Y si aquí tengo N fuentes puntuales, pues la distancia entre B y P, pues va a ser una distancia R subíndice N. Yo sé que para evaluar la interferencia, la superposición de dos ondas que son coherentes, lo que tengo que evaluar es la diferencia de longitud de camino óptico entre las dos. Esto que estoy dibujando es muy parecido al interferómetro de Young. Entonces, si yo quisiera evaluar la diferencia entre R1 y R2, pues tendría, aquí imaginemos que este es el punto A, este es el punto P, este es R1, y aquí imaginemos algún acercamiento. Aquí está la otra fuente puntual y ahora este sería la distancia R2 y yo sé que el tipo de interferencia que tenga va a depender de la diferencia entre las distancias entre R1 menos R2 y de hecho en este caso sería R2 menos R1 sería muy parecida a este segmento. Le llamamos lambda mayúscula. No es igual, pero como en el caso del interferómetro de Young, ¿qué habíamos pedido? Lo que habíamos pedido es que la distancia entre estas dos fuentes, que habíamos llamado A, pedimos que esta distancia A fuera mucho más pequeña que la distancia entre estos dos puntos y el punto P, y a esta le habíamos llamado S. En el interferómetro de Young, S es mucho mayor que A, entonces R1 menos R2 sí la puedo aproximar por esto. ¿Okay? Entonces, la interferencia que sufra cada tren de ondas o cada frente de ondas, el conjunto de frentes de ondas,
producido por cada uno de estos puntos, pues va a depender de esta diferencia, de esta lambda. La lambda máxima que defina a este sistema de n fuentes puntuales entre A y B, pues va a estar dada por lo siguiente. La lambda máxima va a ser la distancia entre A y P y la distancia entre B y P. Y esa distancia, pues la obtengo de esta manera. Esta distancia, si quieren, que podemos llamar, si este lo llamo RA y a este le llamo RB, pues tengo que RB menos RA es muy parecido a esta diferencia de longitud de camino óptico que voy a llamar lambda mayúscula máxima. RB y RA, esto es el segmento BP menos el segmento AP. Y la lambda max es esta de aquí. Entonces, esta lambda máxima es esta es la máxima diferencia de longitud de camino óptico entre las ondas secundarias emitidas en el segmento AB. Déjenme bajar esto, lo voy a bajar tantito. Emitidas en el segmento AB. Entonces, lo que pasa en este punto P. Profesora, disculpe. ¿Sí? La cámara como que se bajó. Sí, la bajé para que se viera la parte de abajo. Ay, gracias. Es que salí tantito y ahorita que regresé vi así la pantalla. Sí, la bajé para que se viera la parte de abajo. Ok, entonces, la interferencia que se evalúe en el punto P, pues va a depender de la diferencia de longitud de camino óptico entre todos estos puntos que vamos a caracterizar por esta longitud de camino óptico máximo. Entonces, la interferencia en el punto P depende de las diferencias de longitud de camino óptico entre todas las fuentes puntuales que abarca el segmento AB.
entre todas las fuentes puntuales que abarca el segmento A, B. Ahora, en realidad esta apertura que dibujé AB es chiquita. Es chiquita y es tan pequeña que la distancia, esta lambda máxima, en realidad va a ser menor que este segmento, mucho menor que este segmento. Yo lo voy a poner acá. Se está considerando una apertura AB pequeña. Tal que esta diferencia de longitud de camino óptico máximo sea menor o del orden de el tamaño de la apertura, es decir, del segmento AB. Perdón, ahora voy a subir un poquito. Ahí está. Ok. Lo que vamos a suponer ahora es que la longitud de onda que tiene la luz está incidiendo sobre el obstáculo es mayor que esta lambda mayúscula máxima. Entonces, voy a escribirla acá. Voy a borrar esta parte. Suponer ahora que la longitud de onda de la luz que incide es mayor que esta lambda mayúscula máxima. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si esta es lambda máxima, esta que tengo, esta que está aquí, una longitud de onda completa es mayor que esto. O sea, voy a tener algo más o menos de este estilo. Yo sé que la longitud de onda completa, si la onda es armónica simple, pues es algo.
es teta, y esto vamos a suponer que esto es seno de teta, pues una longitud de onda está dada por esto, ¿no? Esto es lambda. Entonces, esta es, en mi representación, esto sería una longitud de onda completa asociada con la onda electromagnética. Si estoy suponiendo ahora que esta lambda es mayor que este segmento, quiere decir que la longitud de onda completa, por ejemplo, es nada más para dar un ejemplo, pues va a llegar hasta acá. Si esto es lambda, lo que estoy dibujando aquí es que esta lambda, efectivamente, este tamaño, lambda, es mayor que lambda mayúscula máxima. Ahora, yo sé que todas las fuentes puntuales que están en el segmento AB forman ondas que tienen la misma frecuencia y que además están en fase, ¿sí? Porque vienen todas sobre el mismo frente de onda plano. Entonces, todos estos puntos, estas fuentes puntuales tienen la misma fase inicial, es decir, están en fase, y todas las diferencias de longitud de camino óptico lambda son menores que esta longitud de onda de la luz. ¿Por qué? Pues acabamos de poner como condición que aún la diferencia máxima de longitud de camino óptico es más chica que lambda. Entonces, si yo tengo un montón de fuentes puntuales emitiendo luz en fase y evalúo su interferencia acá, pues lo que voy a tener es que en todas estas diferencias de longitud de camino óptico no cabe una longitud de onda entera, lo que se traduce en lo siguiente. Entonces, esto se traduce en lo siguiente. Considerando que las ondas secundarias producidas por todas las fuentes puntuales entre el segmento A y B están en fase y que además la distancia, la diferencia de longitud de camino óptico es menor a lambda para todas las diferencias de longitud de camino óptico involucradas en esta apertura, pues todas ellas interferirán en su mayoría interferirá constructivamente. En grado variable, pero dado que no cabe una onda completa, en su mayoría voy a tener más luz de la que tendría si solo sumara cada una de las irradiancias de estas fuentes puntuales. Y esta interferencia va a ocurrir sin importar dónde esté P. P puede estar acá, o P puede estar acá. Por ejemplo, si este fuera P'. Y esta sería, en este caso, este segmento sería lambda máxima, pero si yo impongo esta condición, siempre voy a tener interferencia constructiva, teniendo P aquí, P acá, o a lo mejor pongo a P mucho más cerca, imagínense, lo pongo aquí.
y P está acá. Lo mismo, ¿no? Sin importar dónde está P, yo voy a tener interferencia constructiva. De manera que si se cumple esto, recordemos, interferencia constructiva es tener más luz que si yo sumara I1 más I2, ¿no? Donde I son las irradiancias. Entonces, si tengo una longitud de onda mucho mayor que esta lambda mayúscula máxima, y si este es, o vuelvo a dibujar el obstáculo, lo que voy a tener es que viene la luz y ahora la voy a dibujar como rayos. Vienen estos rayos. Pero, ¿qué va a pasar? Aquí tengo estas fuentes puntuales que a su vez, como dibujamos aquí arriba, están produciendo rayos que viajan en todas direcciones. Por ejemplo, aquí, esto, aquí también voy a tener que se superpongan estas, o aquí adelante que se superpongan estas, o otra superposición de otros rayos que salgan asociados a las ondas electromagnéticas secundarias que son esféricas, y entonces yo voy a tener luz, ¿sí?, en todos lados del otro, en casi todos lados, en casi toda la región, todos los puntos de la región que está del lado izquierdo del obstáculo. Entonces, tanto aquí, como aquí, como aquí, como aquí, tendría interferencia constructiva en cierto grado. Si ahora me fijo en, yo impuse esta condición para poder decir esto, que del lado derecho del obstáculo voy a tener luz, pero también dije que estamos considerando una apertura pequeña, tal que esta lambda mayúscula máxima es del orden del tamaño del segmento, AB. Y esto se traduce, esta condición que voy a llamar estrella, y esta condición que voy a llamar 2 estrella, se traduce en decir que la longitud de onda de la luz que está pasando por el obstáculo es mayor, o del orden, del tamaño del segmento. Cuando esto se cumple, entonces yo voy a tener lo siguiente, de hecho lo voy a ilustrar de esta manera. Es como cuando tenemos una linterna, la voy a dibujar así, ¿no? Tengo una linterna, sé que aquí está un foco, pero bueno, tengo la linterna y ¿cómo ilumina la linterna? El haz de la linterna no sale así
y se mantiene así, iluminando justo enfrente o con el mismo, ¿no? La misma circunferencia con la que salió. ¿Qué le pasa al rayo? El rayo sale así. Porque esto es el obstáculo. Aquí no dejo pasar la luz, pero justo aquí, ¿qué tengo? Pues tengo un segmento, que podría ser el segmento AB, desde donde sale la luz. Aquí tendría mis fuentes puntuales. Todas ellas produciendo rayos. Entonces sí, aquí tengo una parte muy más brillante, pero no quiere decir que aquí no tenga luz. ¿Ok? Esto ocurre cuando lambda es mayor que esta lambda mayúscula máxima, y es decir, cuando es mayor que la apertura. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando lambda es más chiquita que la apertura? Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué pasa cuando lambda es menor a la apertura? Esto se traduce, es decir, cuando lambda es más chiquita que esta lambda mayúscula máxima. Pues si yo retomo el dibujo que habíamos hecho antes, este es el punto A, este va a ser el punto B, esta es la mediatriz. ¿Y qué es lo que voy a tener? Bueno, pues ahora vamos a suponer que considero un punto P acá. Entonces voy a tener esta distancia y esta distancia y este va a ser, para este caso sería lambda mayúscula máxima. Y lo que me está diciendo que lambda es más chiquita que AB, es decir, que lambda es más chica que lambda máxima en general. Esta lambda máxima, por ejemplo, si yo comparo esta lambda máxima con, voy a poner, y ahora pongo al punto P por acá, P', entonces esta sería la distancia que recorre la luz para ir de A a P', y esta sería la distancia que recorre la luz para ir de B a P', y la lambda máxima, en este caso para P', esta,
Esta serie la voy a llamar lambda máxima prima. Esta lambda máxima prima es más chiquita que esta que dibujé acá. Este segmento. Entonces, lo que puede ocurrir es que tengo esto y vamos a suponer que para la fuente que está aquí, la distancia al punto P' es pues de A a P' y de este punto la diferencia de camino óptico pues sería más o menos este segmento chiquito. Y es posible que en estos segmentos chiquitos sí quepa una longitud de onda. Por ejemplo, aquí a lo mejor cabe, vamos a suponer, esta parte de la onda. Es decir, no cabe la onda completa, solo cabe esta parte. Sería lo mismo acá, aquí, como la longitud de onda es la misma, tendríamos que, en este segmento morado que corresponde a lambda máxima prima, cuando P está cercano a la mediatriz del segmento AB, pues ¿qué voy a tener? Pues tengo que lambda, como en el ejemplo pasado, la longitud de onda de la luz es mayor que estos segmentos, entonces aquí lo que voy a tener es interferencia constructiva, cierto grado de interferencia constructiva. Mientras que para este punto P que está lejos de esta mediatriz, pues resulta que es en este segmento, a ver, voy a dibujar, es la misma longitud de onda, pero para no confundirla, las voy a dibujar así. Aquí cabe una onda y aquí caben más de una onda. Lo que quiere decir que en todos estos segmentos que vayan a P, por ejemplo, si ahora considero el segmento que va de este punto a P, es posible que aquí quepa, a lo largo de este segmento cabe casi una onda completa. De manera que en este punto P no puedo asegurar que tengo interferencia constructiva en cierto grado. En cambio acá no hay garantía de que la interferencia sea constructiva. No hay vamos a ponerlo así. No hay garantía o no se garantiza, vamos a ponerlo así, no se garantiza que la interferencia sea siempre constructiva. De modo que cuando la longitud de onda es menor que el segmento AB, el área donde
la longitud de onda es mayor que la diferencia de longitud de camino óptico, se limita a una pequeña región que se extiende directamente enfrente de la apertura. Fuera de esta región vamos a tener a veces interferencia constructiva y a veces interferencia destructiva. Fuera de esta región, en algunos puntos, se tendrá interferencia destructiva y en otros constructiva. Entonces, nuestro dibujo de, si este es el obstáculo, este es el punto A, este es el punto B, esta es la mediatriz, y entonces vamos a tener interferencia constructiva en cierto grado aquí, a lo largo de la mediatriz, cerca de la mediatriz, pero en estos puntos, pues a lo mejor puedo tener interferencia destructiva o interferencia constructiva. Entonces aquí va a aparecer un patrón de sombras. Entonces en esta región vamos a tener interferencia constructiva en cierto grado. Pero en estos puntos, dependiendo, pues aquí vamos a tener la interferencia. Puede ser constructiva o puede ser destructiva. Y si es destructiva, ¿qué es lo que van a aparecer? Sombras. Cuando es constructiva voy a tener luz y esta sucesión de luz y sombras, pues lo que me van a producir es un patrón de interferencia. Entonces, esto ocurre
este comportamiento, que también ocurre de este lado, ocurre cuando lambda es menor, la longitud de onda de la luz incidente es menor que el tamaño de la apertura. Ahora, si AB es muy pequeñito, vamos a decir que conservamos la misma longitud, bueno, no, si AB es muy pequeñito, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo voy a poner acá. Entonces, observación. Si este segmento, si esta apertura es muy pequeña, las distancias entre los puntos en la apertura y los puntos que vamos a llamar P subíndice I, donde se evalúa o donde se evalúa la interferencia, serán muy similares. Teniendo entre estos puntos una diferencia de longitud de camino óptico muy similar. Las diferencias de longitud de camino óptico entre estos puntos serán muy similares, serán también muy similares. No van a ser iguales, van a ser muy similares. Y estas pequeñas variaciones, pues lo que van a producir, lo que van a introducir son es la aparición de un patrón de interferencia mucho más complicado. De un patrón de interferencia más complejo, vamos a poner.
como podemos ver, para evaluar la difracción y los patrones de difracción, porque cuando hacemos interferir muchos rayos o muchas ondas, como en este caso no hablamos de patrón de interferencia, sino de patrón de difracción, entonces encontrar la forma de estos patrones de difracción no es tan fácil porque son mucho más complejos, son, ¿no?, más allá de anillos que tienen brillos o ausencias de brillos similares, pues si se superponen tantas ondas en un mismo punto, va a ser mucho más difícil de evaluar. Entonces, a grandes rasgos vamos a empezar hablando de dos tipos de difracción: la difracción de Fraunhofer y la difracción de Fresnel. Entonces tenemos difracción de Fraunhofer y difracción de Fresnel. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Tenemos una pantalla opaca que voy a llamar sigma mayúscula. Y a esta pantalla le voy a hacer una apertura. Este va a ser el punto A, este va a ser el punto B. AB es el tamaño de la apertura. Esta es la mediatriz del segmento AB. Y yo voy a colocar una fuente puntual muy lejana, tal que aquí estén llegando frentes de onda planos. ¿Okay? Ahora, por aquí van a pasar esos frentes de onda y yo sé que estos frentes de onda los puedo asociar por esta sucesión de fuentes puntuales. Después voy a poner muy cerca de esta pantalla opaca, voy a poner a la pantalla. Esta va a ser la pantalla que voy a llamar sigma. Pantalla donde se evalúa el patrón de difracción. Pantalla para detectar el patrón de difracción. Y lo que voy a hacer es evaluar este sigma mayúscula, este sigma minúscula, y aquí en la pantalla voy a dibujar la pantalla vista de frente. Vamos a suponer que este hueco de tamaño AB lo puedo asociar
con un círculo o de radio de diámetro AB. Aquí estaría el punto A, aquí estaría el punto B, y por aquí, este sería el hueco. Este sería el hueco en el obstáculo, y yo lo que, esto es en sigma, y yo lo que quiero evaluar en la pantalla es cómo se ve la luz. Si veo una mancha de luz del mismo tamaño que el hueco, iluminada de manera uniforme, si veo que en realidad tengo a lo mejor una mancha más grande, pero donde la luz voy a tener partes muy iluminadas, por ejemplo aquí, partes menos iluminadas acá, partes más iluminadas acá, partes menos iluminadas aquí, partes más iluminadas acá. Entonces yo lo que quiero evaluar es este patrón de difracción, que no es una serie de presencia de luz y ausencia de luz. Entonces, este es el obstáculo y esta es la pantalla. Si yo quiero evaluar la cantidad de luz que llega en la pantalla, voy a hacer lo siguiente. Lo que hago es, este va a ser el eje X de mi pantalla y este va a ser el eje Y. Como la apertura es un círculo centrado en este obstáculo, que corresponde también al centro de los ejes X y Y, entonces el patrón va a ser axisimétrico, es decir, voy a tener la misma distribución para, ¿no?, para el mismo radio. Entonces lo que yo voy a hacer para evaluar cómo es este patrón de interferencia es graficar lo siguiente. Voy a considerar este eje X, que es un eje espacial. Este es el eje X. Este punto, que corresponde a este punto, este es el punto 0. Entonces, este va a ser X igual a 0. Este va a ser, esto es X, esto correspondería, vamos a suponer, este es el punto, la posición del punto A, y este sería la posición del punto B, que bueno, nosotros los dibujamos así, pero también podríamos, como se trata de un círculo, pues también podría decir, pues este es el punto A y este es el punto B. Entonces, la distancia entre el centro y el punto A está dada por esto, la distancia entre el centro y el punto B está dada por esto. Entonces, esto que estoy dibujando aquí, este es el tamaño del hueco, de la apertura. Y lo que yo voy a hacer es, conforme me voy moviendo a lo largo del eje X, voy a medir, porque tengo un detector de luz, voy a medir cuánta luz me llega. Recordemos, cuando hablamos de cantidad de luz, de lo que estamos hablando es de irradiancia. Entonces voy a graficar para cada X, voy a graficar la cantidad de luz que me llega, es decir, la irradiancia. Lo que yo veo cuando sigma mayúscula, es decir, la pantalla opaca y la pantalla donde detecto el patrón de difracción están muy cercanas, voy a observar que la luz va a estar distribuida de la siguiente manera. Una pensaría, bueno, pues si yo tengo, ¿no?, el hueco y súper pegadita pongo la pantalla, pues yo me imaginaría que, y este es el hueco, y esta es la pantalla,
y están muy pegaditos, pues yo voy a tener justo aquí, como habíamos dicho acá, voy a tener una mancha de luz uniforme. Porque equivaldría a lo que habíamos mencionado antes con la linterna. Yo tengo una linterna. Y si yo no estuviera trabajando con ondas, pues la luz saldría así. Solo podría salir así, saldría por donde el obstáculo la deja pasar. Y al ponerle yo enfrente una pantalla, pues lo que iba a observar era algo así. Pero la luz sufre, como se trata de una onda, la luz sufre difracción. Entonces, aunque estos dos estén muy pegados, el patrón que aparece tiene esta forma. Voy a subir un poquito para que se vea. Bueno, ahí está. Tenemos algo así. En lugar de tener esto, si yo graficara este, como estoy graficando esto de aquí, esto sería el eje espacial X. Y si yo grafico el eje espacial X y en el eje vertical grafico la irradiancia, si esta es la apertura AB, pues la luz, si la luz se comportara así, yo tendría que fuera de A y fuera de B, es decir, para X mayores a A y B, que son estos puntos, para X es más chiquitas que A o más grandes que B, yo tengo ausencia de luz. No hay nada de luz. En A y en B tengo toda la luz como una función escalón. Y entre los puntos A y B, para cualquier punto voy a tener el mismo valor de irradiancia, que va a ser esta I, índice 0, si quieren. ¿Okay? Pero eso no es lo que observamos. Lo que observamos es que si la pantalla está muy cerca del obstáculo, aparece algo de este tipo. Tengo un poquito de luz afuera de la apertura, es decir, para X más chiquitas que A y para X más grandes que B, y luego aparece algo así, un aumento de luz, después una especie de mesetita, luego algo que hace así, luego un pico, luego otro pequeño pico local, un máximo local, y luego algo que hace así. Entonces la luz tiene este comportamiento. No es una función escalón, sino que para algunos valores de X, este de aquí y este de acá, alcanzo un valor máximo. En la parte central, que es donde yo pensaría que debería tener un máximo, tengo luz, pero no tengo el máximo de luz. Tengo un poquito menos luz. Tengo menos luz que en estos puntos, en estas X. Entonces, esto, ¿cómo se traduce si yo veo la pantalla? Pues, si yo veo la pantalla, una gráfica de este tipo me está diciendo lo siguiente. Este es el eje X. Y lo que estoy diciendo es, en la parte central sí tengo luz. Luego, alejándome del centro, disminuye esa luz. Yo la voy a dibujar un poquito así. Esa luz disminuye. Después de disminuir, aumenta y de hecho es más brillante que en el centro. Entonces vamos a dibujar algo más o menos así. ¿Okay? Después tengo
en esta tengo un máximo, luego tengo un máximo local y luego vuelve a disminuir. Vuelve a disminuir y luego alcanza el máximo total. Entonces aquí tendría mucha luz. Y después volvería a tener menos luz. Y esta luz iría disminuyendo así. Y luego ya tendría muy poquita aquí afuera. Y la apertura AB sería esta. ¿De acuerdo? Entonces, este patrón de difracción lo puedo graficar de esta manera. A lo largo del eje X, es decir, a lo largo del eje X voy a tener poquita luz. Aquí tengo poquita luz. Luego esta luz va aumentando. Aquí va aumentando la luz. Luego tengo un máximo. Aquí está el máximo. Luego disminuye un poquito. Aquí disminuye un poquito. Luego disminuye más. Aquí disminuye más. Y luego vuelvo a tener un máximo local. Entonces, este va a ser mi patrón de difracción. Esto es cuando sigma, este patrón de difracción, cuando sigma y están muy próximas. Y un patrón de este tipo, cuando tengo un patrón complejo relativamente confinado al tamaño de la apertura, a esto le vamos a llamar difracción de Fresnel. ¿Ok? Ahora, voy a ir separando la distancia entre el obstáculo y la pantalla donde detecto el patrón. Lo voy a representar de esta manera. Esta sería el eje vertical donde voy a graficar la irradiancia en cada caso. Y este es el eje X. Esta va a ser la apertura, bueno, vamos a hacerlo un poquito más chiquita. Esta es la apertura A, B. Entonces, cuando están muy cerca, tengo este patrón de difracción. Conforme yo alejo la pantalla de detección, voy a tener algo de este estilo. Fuera de la apertura va a empezar a aparecer más luz. Voy a tener aquí un poquito de luz. Y
Y aquí un poquito de luz. Aquí voy a tener ausencia de luz. De este lado es igual. Y aquí tendría algo que hace así. Aumentando, llega a una especie, se aplana un poquito. Luego sube. Hace así y así. Entonces, este es un patrón de difracción cuando separo un poquito la pantalla del obstáculo. ¿Okay? Si separo un poquito más, esta sigue siendo la irradiancia, este sigue siendo A, este sigue siendo B. Al separar empieza a aparecer más luz fuera de A y B. Voy a tener algo que hace así. Después aquí voy a tener algo que sube un poquito antes y hace así. ¿Okay? Entonces vemos, empieza a aparecer luz fuera, ¿no? Más allá de este círculo de diámetro AB. Si yo sigo separando, entonces ahora ya voy a tener algo de este tipo. Tengo luz afuera, luego luz así, y luego ya algo que se ve así. ¿Okay? Separo un poco más. Entonces ya voy a tener algo. Y este comportamiento va a continuar. Y esto ocurre en esta dirección, cuando en esta dirección se está aumentando. Entonces esto es conforme aumenta la separación entre el obstáculo sigma mayúscula y la pantalla sigma minúscula. Cuando ya tengo algo de este tipo, cuando ya tengo algo de este tipo, esta se llama difracción de campo lejano o difracción de Fraunhofer. Difracción de Fraunhofer o de campo lejano. Mientras que cuando tengo este tipo de patrón de interferencia más complejo, es difracción de Fresnel o de campo cercano.
Entonces, la difracción de Fresnel o de campo cercano todavía guarda el patrón, todavía me respeta el tamaño de la apertura, pero para la difracción de Fraunhofer o de campo lejano, pues ya, en realidad, bueno, ya no lo dibujé acá, pero si lo dibujara, lo voy a hacer muy chiquito. Yo sigo alejando la pantalla del obstáculo y entonces ya tendría algo que sería más bien, ya no respetaría el absoluto, ya no habría ninguna relación, lo voy a poner un poquito más abajo, ya no habría ninguna relación con el tamaño de la apertura. Pues cuando ya el tamaño de la apertura no es importante o se pierde, es difracción de Fraunhofer o de campo lejano, pero mientras yo pueda restringir la irradiancia en su mayoría a este segmento AB, entonces lo que voy a tener es difracción de Fresnel. La difracción que es más difícil de caracterizar es la de Fresnel. Entonces nosotros, en las dos últimas clases, nos vamos a centrar en la difracción de Fraunhofer. Bien, entonces aquí nos vamos a quedar hoy. Ya el tratamiento analítico de la difracción de Fraunhofer lo vamos a ver la próxima clase. Y el viernes es posible que ya pues veamos, bueno, terminemos esta parte analítica. Acuérdense, hay una lista de problemas que ya subí a la plataforma. Y lo que les quería decir es que si tienen preguntas sobre los problemas, mándenme sus preguntas a la plataforma. No me envíen correos. Desde el principio del curso les dije que toda la comunicación iba a ser por la plataforma, ¿de acuerdo? Porque si no, o sea, ahorita que todo está esa distancia y todo es en línea, tengo muchísimos correos y se me pierden o bueno, no es que se me pierdan, pero no les pongo atención porque lo que se refiere a la clase está siempre en la plataforma. Entonces, dudas que tengan, las mandan a la plataforma, por favor. Entonces, ¿alguna duda, pregunta de lo que vimos hoy? Creo que no, profesora. ¿No? Ok. Bien, entonces nos vemos el jueves. Profesora, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Igualmente. Gracias, profesora, igualmente. Gracias, hasta luego.